7 de la mañana con 40 minutos, 7:40 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, lo habíamos ya anunciado, se trata del doctor Diego Chimbo, jurista, abogado del general en servicio pasivo de la Policía Nacional, Víctor Arauz. Doctor Chimbo, buenos días, bienvenido. Les saludamos, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer conversábamos con el general Arauz y él decía que el tiempo le ha dado la razón, que siempre denunciaron el accionar, en palabras del general Arauz, irregular del excomandante general de la policía, Tania Varela, algo que ha sido confirmado con la revelación de estos audios donde se ve que están tratando de cubrirle las espaldas al gobierno nacional, al presidente de la República, con este caso de León de Troya, y ahí pues la gente sacará sus propias conclusiones. Pero este accionar ha perjudicado de forma directa al general Arauz y a otros generales de la Policía Nacional, a los que se los tildó desde muy temprano como los narcogenerales. ¿Qué consecuencias legales se están pensando emprender a raíz de esta revelación de los audios, además de las que ustedes ya por su cuenta propia han iniciado? Alexis, buenos días. Licenias, ¿cómo están? Primero, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es importante dialogar estos temas que no le dan tanta cobertura. Consecuencias legales. A ver, veamos de forma primigenia. ¿Qué puede hacer Víctor en contra del Estado ecuatoriano? Es la primera de las cuestiones y nosotros ya estamos liberando un juicio en el contencioso administrativo en contra del Estado. Por motivos indispensables. El primero, por la forma en la que Víctor salió de la policía cuestionando ¿qué? Aspectos generales. ¿Aspectos generales de qué? De su calificación al ascenso. En el segundo, no en el primero. El primero se declaró inexistente a través de una acción de protección, pues se probó que la norma exigía que ella, conjuntamente con el ministro, pues califiquen a los generales. Después vino el nuevo comandante general y con la misma ministra que había negado la primera apelación, ella volvió a calificar per se, que le dijimos que era ilegal, que ella no puede volver a calificar porque ya calificó la primera vez, ella fue accionada en una acción de protección, fue sancionada en una acción de protección y por ende era imposible que ella vuelva a conocer la apelación. Sin embargo, lo hizo. Consecuencia, pues se emitió otro decreto presidencial, nuevamente sacando a Víctor. Eso está en el tribunal, eso está en el contencioso administrativo, sus juicios tardan años, pero estoy completamente seguro que vamos a tener la razón. Y cuestiones importantes, paciencia es lo que tenemos y el tiempo, pues. ¿Cómo está, doctor? No puedo decir que es perfecto, pero el tiempo sabe sacar las cosas a la luz porque nada está oculto. Y ahora, vamos, consecuencias legales de la comandante general y de los generales. Un tema interesante de analizarlo, pues no conocemos en primera, a fondo el asunto no lo conocemos, tenemos solo audios. Analicemos los audios en abstracto y vamos a tener cuestiones interesantes. Primero encontramos a dos generales, Vargas y Ponce, que dicen que hay que esconder el informe y hacer otro. Bueno, y te das cuenta que efectivamente ese informe sí se escondió. Y ese informe fue pedido del archivo por la misma policía. ¿Quién? Un subalterno de ellos, que tiene que obedecer las órdenes de ellos. ¿Qué más tenemos? Que un fiscal, yo no voy a decir, vino el comandante o un general a decir al fiscal, no, pero vamos, todos sabían de qué se estaba tratando y todo el mundo quería congraciarse. Eso es lo que el primer instinto te dice, porque el fiscal dice, si la policía dice que no pasa nada, archivemos. El juez dice, ok, si la fiscalía dice que archivemos, pero todo nace con una directriz. Y pues ahí, ¿a quién estaban beneficiando en las conversaciones? Analicemos las grabaciones. Y Ponce dice, hay que archivar esto porque le puede perjudicar al presidente. Es decir, el archivo es con el objeto de beneficiarse. Analicemos en abstracto estos hechos. ¿Qué me dice el tráfico de influencias? El que ingiera o dé su autoridad sobre otro para ayudar a un tercero será sancionado por el delito de tráfico de influencias. Más o menos dice eso. Entonces, si vemos que por lo menos los dos generales tenían la intención y afirmaron frente a alguien más, estoy seguro que son sus subalternos, que querían archivar el informe. Efectivamente se archivó para beneficiar a quién, al presidente de la República. En abstracto tenemos un tráfico de influencias, el delito menos grave de todos. Pasemos, es decir, sigamos.
sin conocer el proceso, y eso hay que decirlo claro, en abstracto, León de Troya, ¿qué estaba, de dónde nace esa investigación en Manta? ¿Investigando qué? Mafia. ¿Cuál mafia? ¿Del narcotráfico albanés? Y ellos dicen hay que esconder ese informe. ¿Quién? Un policía. ¿Qué tiene el policía? Obligación jurídica de actuar. ¿De actuar en dónde? De evitar el cometimiento de un delito. Si no lo hace, peca de omisión. Y cuando peca de omisión es responsable. Sigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el policía no evita sabiendas de lo que está pasando, equivale a que lo comete. Eso es, me hago el ciego, me hago el sordo, me hago el mudo y digo que se cometan los delitos. Doctor, ahí le quiero interrumpir. Primero, buenos días, un gusto saludarle. Le quiero interrumpir porque usted está tocando un tema que es sumamente importante. A ver, la policía hace estas investigaciones porque obviamente es su deber y porque, digamos, el principal deber o misión de la policía es justamente velar por la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? No por los intereses o las conveniencias de un presidente o de un gobierno, sino velar por la seguridad eso lo sabemos, Alex. ciudadana. Correcto. Entonces, la policía se debe a la ciudadanía, a la seguridad de la ciudadanía. El Estado tiene seguridad. Vamos. Entonces la policía, el momento en que decide archivar este informe, el momento en que deciden, no sé si dejar de investigar, pero por lo menos archivar, porque eso no le conviene al presidente y a un gobierno, está asumiendo un rol político. Y una declaración de ayer del general Arauz, que dio en este medio, y que me parece que es sumamente grave, es que la comandante general Tania Varela, con esta información, lo que hizo fue utilizarla para condicionar y chantajear al presidente Lasso. Es decir, la policía empieza a jugar un rol político. Por supuesto. Mira, esas conjeturas las hemos llegado con Víctor y recordemos, mira, nosotros no queremos lanzarnos flores, pero hace un año, 3 meses, casi 4, lo dijimos. Indujeron a error al embajador, indujeron a error al presidente de la República, y por Dios, al presidente de la República, y ahí nos equivocamos. No lo indujeron a error, que es lo que yo decía y sostenía, lo chantajearon. ¿Por qué? Porque los audios, nuevamente, en abstracto nos hacen pensar aquello. Si utilizas la razón, la lógica, te lleva a esas conclusiones. Porque hay un audio de la comandante general que dice claramente, ya hablé con Guillermo, dice que Danilo ya no va a hablar. La misma comandante general en otro audio dice, esa generación no va a regresar mientras el presidente esté ahí. Yo no me estoy inventando las cosas, es la comandante general. Y ahí tenemos 2 opciones. O la comandante general estaba mintiéndoles a los otros generales que habló con el presidente de la República, o efectivamente sí habló con el presidente de la República y le dijo que estaban investigando a su cuñado, y el presidente de la República le supo decir que Danilo no va a hablar. Y nuevamente, si Danilo no va a hablar, nos trae 2 circunstancias específicas. No va a hablar por celular porque sabe que lo están escuchando, no va a volver a hablar con Cherres porque está vinculado con la mafia albanesa. Son circunstancias que solo la comandante general nos puede aclarar. Solo ella y el presidente de la República. Porque aquí no hay una tercera opción. Aquí hay 2. O se inventó, que no lo creo, o efectivamente habló con el presidente de la República y le hizo saber esto. Y si le hizo saber esto y ella dice que no van a salir, y efectivamente analizamos los hechos, y a Víctor Arauz, per se que ganó una acción de protección, per se que se demostró que había inconstitucionalidades, lo volvieron a sacar, pues ahí nos dan la razón absoluta. Y recordemos que en julio del año pasado se filtró un audio interesantísimo de la comandante general, porque ella menciona, a Arauz hay que meterle preso. Es peligrosísimo que esté en contacto con la policía y de la seguridad de Guayaquil. Ya le están lavando las orejas al presidente de que nos comimos una generación entera, de que nos bajamos una generación entera de generales. ¿Recuerdan ese audio? Y ahora concatenemos con todo. Y nuevamente, repito, creo que no nos equivocamos, el tiempo nos da la razón. Engañaron a las autoridades. Y aquí hay otra cosa que tengo que decirla frontalmente. Van a decirnos que estamos locos nuevamente, como lo mencionaron, por decir que se engañaron a las autoridades americanas, que es imposible engañar a las autoridades americanas, porque si no, no les hubiesen quitado las visas, y esto sí voy a ser frontal al decirlo. Eso es un convenio entre 2 gobiernos, entre los dos, en que un gobierno le hace petición al otro, y eso lo utilizaron
como forma de amedrentar a las personas, para quitar a la gente que les estorbaba, a la gente que les era incómoda. Y eso hay que decirlo como es. Aquí no existe investigación de Estados Unidos que diga yo investigué a estas personas para quitarles la visa. No, esa es una petición del gobierno ecuatoriano a la embajada y a ellos no les cuesta nada. Sí, ok, no les gusta, quitémosles la visa. Porque si analizamos el comunicado, se le quita la visa por información que llega en posterior a haberla entregado. Y ahí dice, porque sus relaciones con el Estado ecuatoriano no son las mejores. ¿Ok? Entonces, esto es petición del gobierno ecuatoriano. Ahora, doctor Chimbo, con todas estos antecedentes, con las grabaciones en abstracto, lo que se puede apreciar, como usted dice, en abstracto, ¿qué debería hacer la Fiscalía? El comandante general de la policía, el general Salinas, decía que los dos generales, tanto Vargas como Ponce, habían solicitado voluntariamente la baja y que están de vacaciones. Entonces, con todo esto que se ha escuchado, con las revelaciones de los audios, con todo esto que se va, estos cabos que se van atando, ¿qué debería hacer la Fiscalía? ¿O ellos van a descansar, van a estar de vacaciones y sin responder por todos los actos? Que la Fiscalía no haga nada, yo lo creo un sinsentido. O sea, la Fiscalía va a hacer algo. De hecho, estoy convencido que las investigaciones, a partir de que se promulgaron los audios, efectivamente, de hecho, en el caso de León de Troya, ya se reabrió. Y lo único que tengan que hacer es vengan ustedes 2 o 3 para acá. Porque ustedes sabemos que algo hicieron para que esto se archive, entonces o abrieron una investigación aparte o están ahí por omisión. O sea, no es una cosa compleja, pero si estamos esperando que lleguen y rompen las casas y los vayan sacando y salgan en ruedas de prensa, no está bien. La Fiscalía tiene su tiempo y necesita su tiempo para hacer las cosas bien. Yo siempre he sido un crítico que hace las cosas a la loca y no voy a exigir eso en este momento. Uh-huh. Cuando tenga los fundamentos suficientes y haya encontrado las pruebas, después investigaciones, que haga lo que tenga que hacer. Y internamente la policía... Si ellos todavía no salen, inicia el sumario disciplinario, no importa que hayan pedido la baja, el proceso debe seguir. Ahora depende de la policía, iniciaron o no el sumario. Pero escucho al comandante general Salinas, dice, no vamos a iniciar porque ya pidieron la baja y no sirve de nada. Mentira, y está solapando. ¿Ya? Está esperando que salgan y no iniciar y decir, no, es que ya no puede iniciar porque están afuera. Pero si inicia ahora, antes de que jurídicamente estén fuera de la institución, no importa que salgan y el proceso debe terminar. Pero les están ayudando. El comandante general Salinas está ayudando a Vargas y Ponce y no tiene otro nombre y así se llaman las cosas. Si no inicia un sumario o no dispone la iniciación de un sumario administrativo disciplinario en su contra es porque les está ayudando. Así se llama. ¿Qué dice el COESCOP en este caso, doctor Chimbo? Porque, bueno, vemos que por menos al general Arauz, por ejemplo, no lo ascienden. Y vemos que por menos a otros oficiales de la policía los han sancionado, les han cambiado de sitio, les han castigado poniéndoles a hacer otro tipo de tareas. Por ejemplo, al general que hablaba de la situación en Esmeraldas, a otro coronel que empezó a hablar sobre las deficiencias en cuanto a equipamiento y en otros muchos temas de la Policía Nacional, han sido sancionados. En este caso... Deben. Es un procedimiento de ellos y deben tomarlo. Y vamos a ver hasta dónde llegan las consecuencias. Que no quiere hacer nada ahorita, ok, pero después Salinas va a tener que responder por eso. O sea, piensan, y hay una cuestión, el poder entorpece a la gente. Dice, ok, si yo no hago nada, no pasa nada, y si no pasa nada, pues ya, no, siempre pasa algo. Siempre hay una consecuencia. Siempre. Antes, hace 10 años, hace 5, hoy, todo tiene una consecuencia. Haber archivado León de Troya, mira las consecuencias que tiene. Es que nada está oculto. Siempre va a haber alguien que analice las acciones y va a decir, ok, no hicieron nada en contra de Vargas y Ponce. ¿Quién no hizo nada? Y van y sancionan a Salinas en lo posterior, porque eso va a pasar. Si no hace nada, lo van a sancionar a él después. Yo quisiera también su lectura, doctor Chimbo, con respecto de algunos acontecimientos, porque yo coincido con el hecho de que utilizaron esta información políticamente para beneficiarse. Está clarísimo que en instituciones como la policía el tema de los ascensos es algo que se maneja
y que está contaminado políticamente, ¿no? Ya no es una cuestión de méritos, está clarísimo, así lo han demostrado. Creo que el caso de la promoción de Arauz, lo que hicieron con ellos y lo que terminó pasando con Varela y después con el esposo de Varela y demás, queda demostrado que usan los ascensos para beneficiarse políticamente. A ver, vamos, aquí Alexis, disculpa que te corte, porque hay una cuestión importante. A ver. ¿Por qué? Una visión propia y algo enteramente subjetivo lo que les voy a decir. Para mí todo parte del control. El control. La institución de la policía es poderosísima porque tiene una cuestión de inteligencia y la inteligencia maneja información y el activo más valioso en la política que existe es la información. Correcto. Perder el control de la información es perder el control de toda la policía. Y por ejemplo, tener el control de la información... Toda la generación de Arauz, porque no estaba alineado a los mismos intereses de la comandante general, y iban a perder el control de la institución si ellos subían. Si cualquiera de ellos llegaba a la comandancia general, quien puso a la comandante general también perdía el control de la policía. Ojo con esas cosas. Ya, entonces pierde el control de la información. Ese control de la información, por ejemplo, le sirvió a Ponce, y a eso quería ir, doctor, quería su lectura y atar estos acontecimientos. Le sirvió a Ponce y quién sabe a alguien más para, después del episodio de septiembre del 2022, cuando ocurre el femicidio de María Belén Bernal, y se anuncia que van a rodar cabezas, que son 12 altos oficiales y no sé qué, y vino Lazo y anunció la salida de Goyes, de Ponce y no sé qué, y finalmente se reunieron todos estos generales con Patricio Carrillo, entonces ministro del Interior, y le dijeron: aquí la única cabeza que va a rodar es la tuya, ¿no? La nuestra no. Esto sirvió también para chantajear, ¿usted cree, al gobierno del presidente Lazo cuando él ordenó su salida? Es atrevido, a mí no me gusta coger y lanzar opiniones así, pero si coges y sumas 2 y 2, a veces sí te da 4, pero es atrevido decirlo, ¿no? Es muy atrevido decirlo sin pruebas y es muy soltura de huesos decir: ok, listo, ok, yo te escondí el informe, ahora tú me dejas, porque lograron que un presidente recule de una decisión dada en cadena nacional, que un presidente de la República y salga y diga: perdón, me equivoqué, y después ese error trasciende y dice: son los mismos policías que escondieron el informe donde nombraron a mi cuñado, en donde el mismo informe del que vino y me habló la comandante general, a menos de que ella haya mentido, porque cabe la posibilidad que haya mentido y que diga: Danilo ya no va a hablar por teléfono porque sabe que le están escuchando, o no va a hablar con la mafia albanesa a través de Chierres. No lo sabemos. Ya eso tiene que explicarlo el interlocutor de los audios, en este momento Tanya Varela, o a quién se refiere, y diga: sí, es cierto, Tanya Varela habló conmigo y me habló que estaban escuchando a Danilo hablando por teléfono, es decir, que está intervenido, o que simplemente estaba hablando con la mafia albanesa. Y eso solo pueden decirlo ellos. Pero sí es muy curioso entender que un presidente de la República haya reculado de la decisión de sacar unos generales en el caso de María Belén Bernal. Y ojo con quiénes, ¿no? Porque, mira, nuevamente, desde afuera, no conozco a profundidad y es difícil. Pero si es verdad que Cáceres salió en el carro de Ponce cuando Ponce no estaba ahí, de la policía me refiero. Así es. Ahora, doctor Chimbo, usted decía que si permitían que la generación o la promoción de los generales en la que estaba el general Arauz ascienda y ocupe los cargos que ahora no han podido ocupar por toda esta situación, era otra el escenario. ¿Qué hubiese pasado si no eran el general Ponce, Vargas y Varela los que estaban al mando de la institución policial? ¿Qué hubiese pasado? No sé, mira, yo no puedo. ¿Cree usted que toda esta situación de esconder informes, de hablar con la mafia albanesa, incluso del tema de Olavini, por ejemplo, en el que también el señor Vargas estaba involucrado, el general Vargas, donde ahí hay los antecedentes de cómo él accionaba, no se hubiera dado? No, bueno, es que el caso de Olavini, mira, si te hablara de ese caso, porque eso sí puedo decir, no superficialmente, de una u otra manera, sí, por dar un criterio, lo conocí, y ahí tenemos a una ex ministra que puso con las fuentes que efectivamente conocían a alias el ruso, ya, y le pusieron la cara de Olavini, y ellos le dijeron: oye, él no es, y le importó un comino y siguió el proceso. Eso es otra cosa totalmente diferente. Pero si usted me pide en este momento decir si Arauz hubiese llegado a la comandancia general, o Rodríguez, que también soy el abogado de Rodríguez, o el señor Terán,
o el señor Correa hubiesen llegado a la comandancia general, esto no hubiese pasado. Mira, yo no soy una suerte de adivino que te puede decir no hubiese pasado. Es imposible que le dé un criterio de eso. Es absolutamente imposible. Entonces, es mi amigo Víctor, Pablo también, ¿ya? Sé cómo han luchado, sé la canallada que se cometió en su contra, pero coger y decir qué hubiesen hecho ellos en este momento, pues yo no soy ellos. Y para mí sería atrevidísimo hablar de cualquiera, de cualquier persona, de qué hubiese hecho tal persona en ese caso. No, no, no. Yo funciono en base de la razón y de las pruebas, y solo ahí argumento. En las adivinanzas, no. Las adivinanzas las utilizan otras personas a veces incluso para sentenciar, inventándose cosas. Yo no. Yo le preguntaba esto porque usted hablaba del control de la policía. Ah, por supuesto, no, hubiesen perdido el control absoluto y hay que ver si ese control con quién estaba alineado y qué estaban defendiendo. Ya, o sea, si me pones a mí, me dices, Diego, si hubieses tú estado en esos zapatos, hubiese sacado a relucir que el círculo del presidente estaba en el narcotráfico, eso sí no lo duden ni 5 segundos. Y sea el presidente que sea Lazo, sea Lenin, sea Correa, el que hubiese sido. Estamos hablando de la labor propia de una persona. Y solo la propia persona a la que le estás preguntando te puede decir. Y yo te puedo decir, Diego, ¿qué hubieses hecho? Sí, sacar la información, sí o sí. Doctor, a ver, usted dijo algo que también es súper importante, y ayer aquí con nosotros el general Arauz fue muy crítico, y con toda la razón, porque además creo que le asiste. Además, a usted creo que le pasó lo mismo que al general Arauz, que gracias a ese informe y haber sido abogado de él, le revocaron la visa la embajada. Mire, yo no tengo nada que ver con el informe. Nada. Pero le revocaron la visa a usted también, ¿no es cierto? Por supuesto, Ya. mira, y esto es, yo te estoy diciendo, autoridades del Estado ecuatoriano le piden a las autoridades del gobierno norteamericano, quítale a quien no le es útil, a quien le estorba, a quien es una molestia. ¿No? Entonces vamos a decir, ok, listo, le engañaron al embajador diciendo que Arauz era un narcogeneral y toda la promoción y le quitaron las visas. Después le quitaron la visa al general Salas, ya que había dicho, ya ganaron la acción de protección y quedarse de baja el decreto. No quiere, quítenle la visa a él también. Yo comienzo a hacer, bueno, quítenle al abogado también. ¿Yo qué tengo que ver en el informe de León de Troya? ¿Yo qué tengo que ver en toda esa trama? Por ejemplo, decir, no, es que defiende abogado narcotráfico. En mi vida he tomado un caso de narcotráfico, yo hago de derecho penal económico. Ya, entonces, estos sí son pedidos de gobierno a gobierno. Doctor, me queda claro el tema con respecto de lo que pasó con usted. Usted no está en el informe, pero fue un pedido aparentemente expreso de que le revoquen la visa. Ahora, ese informe que le induce al error al embajador es gravísimo, porque es un informe policial que habla de narcogenerales, y el embajador sale abiertamente en un país que se supone es soberano y dice, en la policía del Ecuador hay narcogenerales. Acto seguido le quitan la visa a Arauz. Ya, por eso, pero ponen la etiqueta de los narcogenerales, pero es la misma policía la que se dispara al pie, porque, a ver, a mí no me importa que, digamos, sea Arauz, o sea Pepito, o sea Juanito, lo que sea, hay narcogenerales, a mí me quedó eso en la cabeza, hay narcogenerales. Se fueron contra Arauz, sí, pero terminaron empañando a la institución. Yo le voy a plantear la misma pregunta que ayer al general Arauz, porque queda claro que él no es, pero hablaron de narcogenerales. En la policía de Ecuador, ¿hay narcogenerales? No le pido que me den nombres. La pregunta es, ¿hay o no hay? O sea, mira, si generales se enteraron de redes de narcotráfico que involucraban al circo del presidente, no estoy diciendo que el presidente estaba metido ni que su cuñado tampoco, pero que llegaron con la investigación allá y decidieron callarse, archivar, mover sus influencias para acabar con esa investigación. Eso es que un general ayudó al narcotráfico, les guste o no. Ya, ahora no sabemos, porque el embajador nunca dijo Arauz es narco general, Rodríguez es narco general, Terán o Correa son narco generales. No lo dijo. Vamos a ver qué información tiene. No sé si es que el embajador sabía lo que nosotros sabemos en este momento. Creo que no. Yo creo y estoy absolutamente seguro que llegaron con León de Troya hasta el seguimiento en donde Arauz se reunió con ellos para pedir la reunión con el presidente por su ascenso. Y eso fue lo que le entregaron. Y por eso la primera visa que sacaron fue la de Víctor Arauz. Así manipularon la información. De eso yo estoy absolutamente seguro. No tengo pruebas de que haya pasado eso. Nadie sabe quién le entregó ni qué le entregó. Pero me hace muchísimo pensar que fue lo que le entregaron cercenado el informe León de Troya.
Ahora, doctor, desde el punto de vista como ciudadano y desde el punto de vista jurídico suyo, ¿cómo va a impactar o cómo está impactando estas revelaciones en la opinión ciudadana, digo yo, porque son altos oficiales de la Policía Nacional, se supone que es una institución que debe garantizarnos como ciudadanos la seguridad, y en la misma policía, en la tropa, en los niveles medios, en los niveles de más abajo en jerarquía en cuanto a la Policía Nacional? ¿Cómo cree que se sientan ahora observando todo esto? Y como ciudadano también le pregunto, o sea, ¿cómo esto va a impactar en la confianza que la gente debería tener en la institución, tomando en cuenta todas estos antecedentes? Ay, no, no, es muy triste. Es muy triste. Yo te hablo desde mi pesar. Y la policía juega a encubrir políticos a pesar de beneficiar al narcotráfico. Un narcotráfico que nos ha costado vidas, por Dios. Esto es invivible lo que está pasando en este momento, invivible. La mafia se ha apoderado de todo el país, vacunan en todo el país. Yo no estoy diciendo que son estos los albaneses o que todo, pero se pusieron en un momento de su vida, siendo generales, haberse formado años, llegando a ser las máximas autoridades de la policía, se pusieron del lado de la mafia. Ya, y eso es triste, y eso lo está viendo todo el mundo, todo el Ecuador, toda la policía. Que, o sea, unos dirán qué asco yo no voy a hacer nunca en mi vida, otros van a decir si ellos hacen nosotros también, porque siempre hay dos impactos y siempre la gente lo ve de dos maneras diferentes. Unos dirán, yo también voy a hacer porque ellos hacen, otros van a decir eso no voy a hacer en mi vida. Depende de la persona, depende, pero de ahí que todo el Ecuador tenga un asco rotundo por lo que pasó, claro que sí. De ahí cómo lo asume la policía, dos vertientes tenemos. El rol de la Fiscalía en todos estos casos, doctor, ¿cuál es su criterio con respecto de la celeridad que Fiscalía implementa para determinados casos, que son además muy públicos, muy mediáticos? No creo, la verdad, no creo que la Fiscalía no haga nada. No es de mi agrado, y lo he dicho 50,000 veces, la forma en la que trabaja a mí no me gusta, pero estoy completamente seguro que no va a quedarse quieta ni impávida frente a estos acontecimientos. Es la comandante general y dos generales hablando de un informe para archivarlo. Para archivarlo. La fiscal general del Estado ya salió a decir, esto no tenemos idea, control jurídico, se encontró con novedades, no sabemos por qué. Y la novedad era que el general Arauz se había reunido con Cherres para que le saque una reunión con Carrera por pedido de César Monge para reunirse con el presidente. Y ahí sí, no es que sea solo abogado de Arauz, escala jerárquica. ¿A quién le pedí la reunión? A Monge. ¿Quién es Monge? Mi superior. Si soy general, por encima mío solo está la comandante general, después el ministro, después el presidente. Porque es el supremo de todos, es el presidente de la República. ¿Ya? Entonces estaba solicitando una reunión con su jefe por su ascenso. ¿Y a quién se la pidió? A Monge. Monge le dice no, porque voy a tener problemas con Varela. Si vieron que desde el principio Varela se quería bajar a Arauz. ¿Ya? Entonces, y es Monge quien le dice, Danilo, te puedes sacar la reunión con el presidente. La reunión, no el ascenso, la reunión. ¿Ya? Entonces, eso la fiscalía dice, yo no entiendo cómo se encontraron con esa investigación y no siguieron ahondando. Imagínate lo que va a decir ahorita. Si una reunión es lo que quería investigar, ahorita peor, sabiendo que dos generales sí hicieron algo para que se archive. La impavidez de la embajada americana en este caso y el silencio de Fitzpatrick después de la revelación de los últimos audios, ¿qué lectura nos da, doctor? Mira, yo qué te digo. Cuando nosotros salimos a decir, vean, les di la información que ustedes tienen, se la dio el Estado ecuatoriano, sacaron un comunicado y ahora no han dicho nada. No lo sé, yo no te puedo decir por qué. Para mí, a mi criterio, no deben meterse, no deben emitir un comunicado. Nosotros somos un país soberano. Sí, no nos gusta nuestra justicia, no nos gusta nuestra policía, pero somos soberanos, somos nosotros. No debe meterse nadie a opinar, ni antes ni hoy. Que opine antes fue un error, que opine de nuevo y ahora sí aplaudamos, sería ponernos del mismo lado y no me gusta ser incoherente, Alexis. Para mí no debe dar ningún comunicado, ninguno. No debe meterse.
El problema es que la embajada de Estados Unidos en el Ecuador, digamos, no habla únicamente a través del embajador. Hay quienes vinculan como muy cercana a la embajada a la fiscal Salazar, por ejemplo, o a los propios altos mandos de la policía. O, ¿qué podemos decir de las tantas reuniones que ha mantenido el presidente Lasso con senadores, con representantes, etcétera, del gobierno de los Estados Unidos en los últimos meses? Mira, que existan relaciones diplomáticas deben existir siempre, comunicación siempre. Decir que somos empleados, me gustaría decir que no, porque si no pasaríamos a ser una comisaría de Estados Unidos. Y más vomitivo todavía. Doctor Chimbo, ayer me parece que es un abogado de apellido Montenegro y un coronel de la policía anunciaron acciones legales en contra de los generales Ponce, Vargas y de la comandante general de la policía, Tania Varela. Agilidad. Allí, ¿qué podría Presentada pasar? la queja, inicien el sumario. Una vez iniciado el sumario y si no está jurídicamente afuera, ya no para. Ya no se puede parar, eso dice la norma. El COSCOP dice eso expresamente. Si iniciado el sumario administrativo disciplinario, ya piden la baja voluntaria, es decir, salen de la institución o son beneficiados de la baja voluntaria, eso no impide que se continúe y se termine el proceso disciplinario, es decir, el proceso administrativo sancionado. ¿Qué implica ese proceso? Y hay una queja presentada y no está la baja aceptada, inicia, tiene que terminar por ley. Si no inicia, es que los están solapando. Pero ¿cuál es la consecuencia? Pongámonos en el escenario de que inicie y que esa acción legal que han interpuesto ayer las... Mira, si el proceso administrativo sancionador inicia, tiene que terminar. Se acabó la historia. Si termina con una sanción, ellos pierden un montón de beneficios que les da la baja voluntaria después de haber cumplido determinado tiempo con el servicio. Lo perderían. Lo perderían. Y es correcto que lo pierdan, porque la sanción de lo que hicieron amerita eso. Pero eso tendrán que dar su descargo, tendrán que explicar por qué los audios y tendrán que explicar las cosas con el derecho a la defensa que ellos les asisten. ¿Y qué beneficios perderían, doctor Chimbo? Si no me equivoco, el sueldo que tendrían que recibir vitalicio, si no me equivoco, es una de las consecuencias. Interesante. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Chimbo, por habernos acompañado en este diálogo y por su apertura. Muy amable. Gracias, doctor. Listo. Muchas gracias, Alexis. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Gracias.